continuación compartiremos con ustedes una entrevista que realizamos el pasado viernes, pero que producto de la cadena nacional no pudimos transmitir. Fue una entrevista realizada a Fernando Castro, experto urbanista. Continuamos aquí en Noticias Globovisión Economía. Conversamos con Fernando Castro, él es experto urbanista. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por abrir este espacio y poder saludar a los televidentes y tocar un tema que para nosotros creo que, si bien se ha divulgado bastante, creo que siempre vale la pena insistir, que es un poco el perfil de Venezuela, su población, su crecimiento y las características urbanas. Quisiera consultarle, el gobierno nacional ha hecho recientemente énfasis en que han logrado hacer construcciones de viviendas para los sectores medios y bajos de la sociedad. Sin embargo, estas nuevas edificaciones o complejos habitacionales cuentan con los servicios públicos necesarios para atender a esta población que allí está viviendo, escuelas, hospitales, vialidad, servicios públicos. Todo eso está contemplado y ha sido pensado. Además, en estas se ha movilizado incluso en personas de otras comunidades o de la capital hacia o el interior del país, o de ciertas zonas a otros lugares bastante alejados. ¿Cómo ve usted el tema en materia de políticas públicas? ¿Cómo ha orientado el gobierno nacional y los gobiernos anteriores lo que es la construcción de viviendas? Fíjate, es interesantísimo. La verdad que supiste plantear el tema en toda su complejidad, pero también en toda su oportunidad cuando se trata de definitivamente de fijar políticas de Estado en materia de vivienda y urbanismo. A mí me interesa poner en contexto. Yo quisiera decirle a cada uno de los televidentes que algo que sabemos, pero que se nos pasa muy rápidamente, las características de Venezuela. Venezuela es un país grande y joven. Crecemos a razón de 600.000 venezolanos todos los años. Es decir, estas son cifras del censo del año 2011. Esos 600.000 habitantes representan a tener que generar un esfuerzo urbano integral, que es lo que tú me dijiste, del tamaño de ciudades más o menos como Maturín. Entonces, eso nos va a marcar mucho lo que va a continuar de la respuesta, pero antes también el país grande. Un país con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, que es el doble de otros países europeos como España. Definitivamente, si bien somos afortunados en temas como energía, tenemos la tercera cuenca hidroeléctrica del mundo, que es el Caroní, y hasta ahora solo hemos desarrollado un 40%, de manera que hay un potencial inmenso, pero a la hora de transmitir esa energía y distribuirla en el país, las inversiones son inmensas. Y si hice tanto énfasis, es que lo primero que tenemos que entender, que la política pública o la política de Estado en cualquier materia, pero en la nuestra, que es vivienda y hábitat, más allá de, no importa dónde nos situemos ideológicamente, él tiene que entender que las propuestas y las ideas que aplique tienen que saber acompañar ese crecimiento. Y ahí vendríamos entonces, ¿qué pasó en Venezuela en las últimas décadas? Es decir, yo creo que tenemos que separar Venezuela en los últimos 35 años. Las políticas públicas no pudieron atender con la intensidad de ese crecimiento de población que no lo decreta el gobierno, que no lo decreta el sector privado porque quiere expandir su mercado, sino que además es una fortuna de un país que crece a razón de 600.000 habitantes, pero también crece con mucha vulnerabilidad. De esos 600.000 habitantes, 25% son hijos de parejas adolescentes que no están en este momento capacidad de autosostenerse. De manera que ahí cada año que no atendamos ese crecimiento de forma integral, estamos teniendo en alta vulnerabilidad 150.000 venezolanos que pareciera que hay un destino rudo que los estaría llevando a términos de pobreza y a veces extrema. La obligación de lo que hacemos y llevamos propuestas en materia urbanística es hacerlas. Y entonces, ya centrándome en tu pregunta y de forma muy específica, lo positivo, que el Estado entendiera que como tenía un crecimiento tan intenso de población tenía que hacer vivienda, es muy importante. De manera que la gran misión vivienda de partida es una idea correcta. Pero por el otro lado, el Estado siente que él es el que tiene que procurarlo todo. Y ahí sí, no es que no estemos de acuerdo,
ni cumple con la Constitución, porque el 299 dice que el desarrollo del país lo tiene que atender el Estado conjuntamente con el sector privado, porque ni el sector privado solo puede, ni el sector público puede. Entonces vemos los resultados. El gobierno sí está haciendo un gran esfuerzo en todo el territorio nacional de hacer viviendas, pero también quiero aclararte, cuando el gobierno le entrega las llaves a una familia, en una figura que no me queda muy claro, no sé si es propiedad, no sé si es comodato, pero definitivamente entrega un techo digno, esa inversión al Estado representaría haber atendido 5 familias por la vía de lo que llamamos desarrollo o urbanismo progresivo. ¿Qué quiere decir? Más del 50% de nuestra población vive en zonas que llamaríamos sectores no formales, ¿verdad? Que nadie los acompañó. Pero ahí vemos los materiales de una vivienda digna. Ahí tú ves bloque, ahí ves cabilla, ahí ves concreto. Si el Estado empieza a convocarnos a todos, es decir, los funcionarios públicos, los colegios de los distintos profesionales y el sector privado, definitivamente hay cómo hacer mucha mejor vivienda en mejor capacidad. Porque sí estamos sintiendo que los nuevos proyectos, y con esto concluyo, es que muchas de las normas en el tema de desarrollo de vivienda se rigen en cada municipio por lo que llamamos ordenanzas. Yo te puedo decir que las ordenanzas de Libertador son muy claras. Te exigen por cada determinados metros cuadrados un puesto de estacionamiento. Bueno, eso da la impresión que no se está cumpliendo en muchas de esas viviendas. Entonces empiezan esa contradicción. ¿Por qué contrariar la norma municipal? Todos queremos que se hagan viviendas, pero debemos de hacerlo armónico porque se trata no de hacer solo un techo, se trata de hacer mejor ciudad. Además, está el tema del transporte público. Recientemente usted tocaba el tema de España y Europa. El gobierno nacional está planteando la posibilidad de un aumento de la gasolina, pero no se está planteando una posibilidad de que o instar al venezolano a usar el transporte público. Y además existe un transporte público con unas unidades de vieja data que no están en las condiciones óptimas para prestar un servicio. No existe sistema de metro en toda Venezuela, solamente en algunas ciudades específicamente, en Caracas es donde está más completo. ¿Cuáles son entonces las condiciones del sistema del transporte urbano que podrían ayudar a la movilidad en muchas ciudades que se colapsan por el tráfico y tampoco se está haciendo? Entonces, ¿cuál sería la lógica de esto? Además, teniendo en cuenta la posibilidad de un aumento de la gasolina. Mira, lo primero que voy a hacer es ser muy franco, no eludir el tema del aumento de la gasolina. Y no quiero que quede duda de la posición de quienes estamos en hacer mejor ciudad. Definitivamente la gasolina se tiene que subir. Pero en el país faltan 2 grandes debates. Uno que gira alrededor del petróleo de forma integral, que es ver el petróleo no como una riqueza espontánea, rentista, sino ver que esa es una riqueza intergeneracional. Es decir, yo no es lo mismo que invierta el dinero en subsidiar que se queme gasolina por precios muy inferiores a su costo de producción, que no entra en ninguna cabeza de un buen padre de familia. Nadie sensato puede ver correcto que se venda la gasolina a un infravalor de lo que cuesta producirlo. Es decir, y el venezolano es muy digno, no quiere que le regalen la cosa, pero también el venezolano quiere que le cumpla. Entonces, si sacamos el petróleo, que es un debate interesantísimo, que ha hecho Noruega con su petróleo, que hoy tiene el fondo más grande del mundo, que en términos de moneda tiene más de $1 trillón, ¿verdad? O en castellano diríamos 1 billón, 1 millón de millones de dólares ahorrado. Bueno, ¿por qué ellos lo pudieron hacer? ¿Qué están haciendo los países miembros de la OPEP en todo Oriente Medio que vemos surgir esas ciudades como Dubái? Es decir, le están dando un carácter intergeneracional, pero la gasolina es para allá. La gasolina tenemos que verla que nos ha convertido a los habitantes con la peor movilidad, porque hemos privilegiado el transporte privado, que se mueve un 20%, como muy generoso un 25% de la población. No es justo, porque tú tienes 75%, pero tampoco es justo que yo diga, subo la gasolina y ahora sufre el mal sistema de transporte que tenemos si salvamos algunas áreas tan específicas como metro, que aunque requieren más inversión, pero evidentemente contamos con esta la infraestructura y se han renovado, todos vimos la línea 1, cómo se sustituyeron las viejas vagones o trenes por nuevos trenes, es decir, el gobierno sí está haciendo inversión, pero el tema de la gasolina pasa
Primero, a mí me encantaría que el debate se diera en el lugar donde se debaten las ideas en democracia, que es en la Asamblea. Totalmente. Es decir, se debe hacer una comisión. Me encantaría ver que se dé un debate de tal altura que promueva una ley especial. Es decir, no creo que se pueda proponerle al pueblo un aumento de gasolina sin que se garantice cómo se va a invertir lo que se recaude. Es decir, yo creo que el venezolano necesita calidad, pero además una ley especial daría una gran ventaja. Con una ley especial permitiría presentar a los organismos multilaterales, que los hemos usado muy poco, solo lo usamos para presas. Los organismos multilaterales podrían prestarle desde ya al país miles de millones de dólares, pero eso sí, para construir un sistema integrado de transporte multimodal. Es decir, necesitamos el metro que tenemos y mejor, necesitamos un sistema equivalente a lo que en Bogotá llaman Transmillennium, aquí tenemos Bus Caracas, que es un esbozo, pero si no lo hacemos como una política para toda el área metropolitana de Caracas, no deja de ser un buen esfuerzo, pero con poco impacto en la calidad de vida de los caraqueños. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mariana. Fue Fernando.